Bienvenidos a ser parte de un experimento de producción intelectual en donde las obras artísticas serán resultado de actividades como la copia y la creación, de la creación y de la copia. Empecemos por saber qué es el derecho de autor. El derecho de autor es aquel que le permite al autor o a sus titulares, o al titular de la obra, de permitir o prohibir ciertos usos de ella. Por ejemplo, reproducirla, sea por litografía, por fotografía, por fotocopia, etc. O de transformarla, modificarla, traducirla, etc. Hay otros derechos que son de carácter moral que solo le pertenecen al autor. Por ejemplo, el ser citado cada que se haga uso de su obra. Pero recuerden, el derecho de autor no protege las ideas ni los contenidos, protege la forma. Esa forma que yo le doy a una idea, esa forma puede ser plástica, puede ser sonora, puede ser literaria. Es importante también saber que hay ciertos usos de las obras que se pueden hacer sin tener que pedir autorización, como citar dentro de un texto otro autor, cosa que hacemos a diario, o utilizar obras para fines ilustrativos, o reproducir obras que se encuentran en el espacio público, y por último también es permitido hacer copias privadas en la casa sin fines lucrativos. 50.000, ¡aguacate! 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 ¿Y la plata? Si se quiere hacer una obra de algo que ya existe, o sea, de otra obra, se debe pedir autorización del autor para evitar futuros litigios por violación al derecho de autor. Por ejemplo, si quiero hacer una canción sobre una película, debo pedir autorización. O si quiero escribir una poesía de una fotografía, en principio debo pedir autorización. Sin embargo, el proceso creativo es diferente. Nos inspiramos de todo lo que existe, nos inspiramos de las tradiciones, de las costumbres, de lo que percibimos, de lo que oímos, del arte, de la literatura. Así que a continuación lo que queremos hacer es un ejercicio en donde las obras son materia prima para más obras. Ese es el grito de la tradición popular colombiana del voceador de aguacates. Un día uno de esos gritos me llamó, fui a comprar unos aguacates, me los dieron envueltos en un papel de periódico que se utiliza para que se maduren un poco más rápido. Abrí el papel de periódico al llegar a casa para comerme el aguacate y ahí había una noticia sobre unos menores actores del conflicto armado en Colombia muertos en combate. No importa qué bando pertenecían, no importa si eran G, P o B, no importa de qué movimiento armado era, la canción no está en contra o lo que se me pasó por la cabeza en ese momento, que ni siquiera era una canción porque yo no soy músico, era hablar de ese tema, precisamente hacer la metáfora entre el aguacate que está puesto entre el perico para que se madure a la fuerza. Son jóvenes que hacen madurar a la fuerza, son aguacates pinches que se llevan a la calle. Precisamente ahí me encontré con algo que empezó a darme vueltas en la cabeza y se empezó a transformar en una metáfora. ¡Aguacate! Tienes que madurar a la fuerza, te cogen a golpes si estás verde. ¡Aguacate! Y sí, era como algo que había que decir, algo que había que multiplicar y bueno, se llegó a manos de los parlantes o a bocas de los parlantes y pues teniendo en cuenta que multiplicar un mensaje que era pues simplemente decir, hey, no cojan a los niños, no los vistan de verde, luego llévenlos al campo y luego envuélvanlos en un periódico como Noticia del Espacio, noticia amarillista sobre la guerra. O sea, era un grito para que los jóvenes o menores de edad no sigan siendo víctimas del conflicto armado o del conflicto económico. Básicamente es eso. Y está dedicado a todos ustedes. ¡Aguacates!
derecho de autor puede darle al autor? Realmente es muy poco. El derecho de autor fue inventado para las empresas, las industrias, es decir, las disqueras, los editoriales, las industrias culturales. El autor realmente recibe muy poco porcentaje de lo que significa este derecho. Solo los grandes autores o artistas como Shakira, Madonna, Carlos Vives, Escalona, reciben un porcentaje de regalías por copia vendida, pero son millones de copias las que se venden. La pregunta entonces es, ¿qué puede hacer el autor? ¿Cómo puede proteger su obra? ¿Cuál es su beneficio? El autor puede decidir si la llena de barreras, de impedimentos y la deja quieta para que nadie pueda transformarla. O por el contrario, puede decir que el valor de su obra está en dejarla rodar, dejarla tocar, dejarla transformar y convertirla en mil cosas. Este es el caso de don Mario, quien decide que el valor de su obra reside en el mensaje que va implícito en ello. Y es por eso que Parlantes compuso esta canción. Tienes que madurar a la fuerza. Aguacate, cogen a plomo y estás verde. Aguacate, fruta de la guerra. Aguacate, niño en uniforme. Bomba, no salga, le grita a la mamá, aguacate, pero él hace un gesto, ahora no se va, aguacate, muchacho no vaya, le dice la mamá, aguacate, levanta los hombros, al monte se va, se va. Agua pasó por aquí, paleta, chupala, yo no la vi. En un plano filosófico, no jurídico, cuando copiamos algo que ya existe, estamos produciendo intelectualmente. Copiar no significa ipso facto robar. Copiar es un ejercicio del intelecto. No es de por sí un acto moralmente reprensible. La naturaleza se copia, el hombre se copia. La evolución del hombre es la repetición de la generación anterior. Todos repetimos lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos.
Nadie es original 100%, nadie crea 100%. Los hombres somos simples intermediarios de las ideas que brotan, como cuando una semilla explota. Lo que no quiere decir que no haya una ética para copiar. Claro que la hay. Cuando copiamos, debemos reconocernos como tal. Debemos reconocer que copiamos de algo que ya existe. Por eso, sí es reprensible cuando decimos que algo nos pertenece sin serlo, cuando nos apropiamos de lo que no es nuestro, o cuando siendo prohibida la copia la realizamos. El acto de copiar no es reprensible como tal, es la forma como yo copio, es la manera como me apropio de las cosas. Aguacate. 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 Y volviendo al derecho de autor, ¿cuáles son las tendencias actuales del derecho de autor? ¿Qué ha pasado con este en relación con el Internet? ¿Será que este ha muerto o se ha transformado? Simplemente quisiera hablar de dos movimientos que han surgido en Internet y que retoman el funcionamiento del derecho de autor, pero permiten la copia. Es a partir de la copia donde se genera todo el proceso creativo. ¿Qué se busca? El copyleft, por ejemplo, que surge con el software libre, permite la copia del código fuente. Todos pueden copiarla, transmitirla, modificarla, siempre y cuando se cite el origen, o sea, de dónde viene ese software y se siga protegiendo con el mismo tipo de licencia. Esta actitud copyleft, digamos, es una postura filosófica frente a la protección de las obras, que
se ha extendido a la música, a la literatura, a múltiples obras artísticas. Otro movimiento es el Creative Commons, que surge en el 2002 y que propone unas licencias de fácil entendimiento para la protección de las obras artísticas. También se basa en el derecho a la copia y a partir de ahí propone todo un sistema de protección alternativo a las obras artísticas. Esta obra nosotros hemos decidido permitir que sea libre, que circule, que se copie, que se transforme, siempre y cuando nos citen como autores y si quieren hacer uso comercial de ella deben pedir previa autorización. Gracias y bienvenidos al proceso creativo.